en el contexto ecuatoriano y saber cuáles son esas facilidades o esos obstáculos para la participación de las mujeres en actividades de investigación. Nosotros realizamos un estudio que fue aprobado por el Comité de Bioética e Investigación en Seres Humanos en la Universidad de Cuenca y el objetivo era explorar las visiones de los docentes universitarios frente a la integración de las mujeres en la ciencia en el contexto ecuatoriano para comprender lo que les comentaba, limitaciones y facilidades que existen en la realización de las actividades de investigación. El diseño que nosotros utilizamos fue un estudio cualitativo, realizamos entrevistas semiestructuradas, transcritas y analizadas con el programa Atlas Team. Nosotros para este estudio seleccionamos para las entrevistas 6 mujeres investigadoras, 6 hombres investigadores y 5 mujeres que realizaban gestión en diversas universidades de Cuenca, Quito y Guayaquil y como les comenté, el proyecto fue aprobado por el Comité de Bioética e Investigación. Entre los principales resultados que nosotros encontramos, pudimos hacer unas 5 categorías o unas 5 aspectos que nos pareció más importante resaltar. En primer lugar, tenemos la visión de la mujer como representante del hogar. Luego encontramos que las mujeres tenían o hablaban de mismas capacidades pero diferentes oportunidades. También se encontró otra categoría interesante que fue las destrezas necesarias para hacer investigación, los obstáculos para hacer investigación y por último, ¿qué podríamos proponer para mejorar en la academia estas actividades de investigación? Ya. En relación a la primera categoría o al primer grupo, a la primera categoría de información, que era la visión de la mujer como representante del hogar, encontramos nosotros que tanto hombres como mujeres encontraban que la mujer tiene un rol principalmente como madre, que es un poco lo que se habló ya antes, ¿no es cierto? Siempre también la mujer destaca o se reconoce en ella misma incluso el papel de cuidadora, ya sea de los hijos, del esposo, de la pareja, de los padres, es decir, que la mujer tiene un rol fundamental tanto en la maternidad como en el cuidado. Por otra parte, las mismas mujeres y los hombres también reconocen que la mujer es aquella que además tiene que estar pendiente de la alimentación y principalmente lo que son las actividades de la cocina, ¿no? O sea, básicamente esto es una actividad que le corresponde a la mujer y también la limpieza del hogar está básicamente atribuida a la responsabilidad de la mujer. Esto está reconocido por hombres y por mujeres universitarias, ¿no? que es un tema que más adelante vamos a discutir un poquito más. Y por otra parte también se habla de que la sociedad también penaliza, digamos, de alguna manera a la mujer cuando no cumple el rol que está establecido para ella. Y la mujer, a su vez, también reconoce esa mayor responsabilidad dentro del hogar frente a su pareja o frente a los hombres. En la segunda categoría, cuando hablábamos de cómo reconocen las capacidades los hombres y las mujeres y las oportunidades, veíamos que hombres y mujeres coinciden que las mujeres tienen iguales destrezas y capacidades que los hombres. Sin embargo, las mujeres hacían una referencia a que hay mayor preferencia para los hombres impuesta por la misma sociedad, tanto para la realización de actividades de investigación como para las actividades de gestión académica. Y esto incluso van a hablar algunas compañeras en el día de mañana también en la mesa de cómo se han asignado los roles, por ejemplo, de rectores, vicerrectores, directores de carrera, decanos en las universidades del Ecuador y vemos que prioritariamente los roles o los cargos de dirección siempre están en manos de los hombres, digamos, y los de codirección o subdecanatos generalmente están ocupados por las mujeres. A pesar de esto, los hombres indican que no hay una diferencia ni preferencia para los hombres, sin embargo, las mujeres sí encontramos o sí ven esta diferencia, ¿no? En la tercera categoría de las destrezas necesarias para hacer investigación fue bastante interesante lo siguiente, ¿no? Hombres y mujeres coinciden que las mujeres tienen una visión o aportan más en la investigación en temas relacionados con el impacto social, que facilitan el trabajo y también que hay una falta de reconocimiento en los aportes de las mujeres en la investigación en el Ecuador. Sin embargo,
solo los hombres reconocen que las mujeres, por ejemplo, son mucho más organizadas, más decididas en las actividades de investigación, son aquellas que les cuesta menos tomar decisiones y sacar más pronto o encontrar alguna solución más pronto a los problemas que se encuentran en investigación. Y algo que nos llamaba la atención a nosotros es que las mujeres, por ejemplo, no reconocen en sí mismas estos valores, ¿no? O estas capacidades. Sin embargo, algo que fue interesante, les digo, ¿no? Fue que muchos hombres reconocían, ¿no? Incluso algunos decían, cuando las mujeres se integraron a los equipos de investigación, muchos problemas se resolvían más fácilmente, nos organizábamos mejor, aprovechábamos más el tiempo. Pero las mujeres en ninguna de las entrevistas reconoció en sí misma estas capacidades, ¿no? En la siguiente categoría sobre obstáculos para hacer investigación, bueno, en general hombres y mujeres no mencionaban obstáculos en relación al género. Sin embargo, lo que sí se mencionaba es una falta de reconocimiento del impacto de la investigación en general dentro del ámbito académico. Otro resultado que fue interesante también es que lo que más decepciona dentro de la investigación es la carga burocrática para las actividades de investigación y el acceso económico. Y en la última categoría, que eran las propuestas para mejorar en la academia las actividades de investigación, se encontró que las recomendaciones estaban enfocadas a que las instituciones, especialmente académicas, deben tener un mayor apoyo a sus investigadores, debe también fomentar la capacitación en fuentes de financiamiento externo y también cómo aplicar a este financiamiento y que la propuesta pueda resultar beneficiada. Y por otra parte también el apoyo en redes de investigación locales, nacionales e internacionales. Y bueno, no lo puse aquí, pero algo que hemos estado hablando igual desde la mañana y que imagino seguiremos hablando, es la importancia de fomentar la investigación en los niños, en la familia. Se habla de que si nosotros, digamos, desde la universidad podemos incentivar a los estudiantes, a las estudiantes a que participen más en actividades de investigación. Sin embargo, es la etapa escolar, la etapa preescolar, donde estas diferencias van a ser marcadas a nivel de las actitudes y de los conocimientos y luego, digamos, en realidad, en la práctica ya de las actividades de investigación de los niños. Coincidían hombres y mujeres que aquellos, bueno, sobre todo las mujeres que hacían gestión, que desde que ellas se acuerdan, desde que eran pequeñitas, en su hogar, tanto el papá como la mamá, promovían que ellas lean, que realicen otras actividades, ¿no? Que vayan a jugar fútbol, que participen en otras actividades que, entre comillas, no eran comunes para las niñas, ¿no? Pero todo esto, por ejemplo, las mujeres gestoras recalcaban, ¿no? Decían, mis papás desde pequeñita me decían, tú tienes que leer, tú tienes que trabajar, tú tienes que ser profesional, y que en muchos casos incluso les decían, qué lindo que algún día hicieras cosas que sean reconocidas a nivel de todo el mundo. Entonces, esas frases en los niños, digamos, generan un impacto que se refleja luego ya en la edad adulta. Y como conclusiones tenemos, bueno, que lo que habíamos dicho, ¿no? La mujer tiene un rol que está impuesto, reconocido por la sociedad, y que la mujer, pese a que realiza actividades de investigación, que son académicas, incluso algunas muy reconocidas, reconocen en sí mismas ese rol y esa responsabilidad en el hogar, ¿no? También, de alguna manera, el hombre se siente más libre de disponer de su tiempo para realizar muchas actividades. Y por otra parte, lo que decíamos también, que la sociedad también penaliza a las mujeres que realizan muchas actividades dentro de su trabajo. Incluso las mismas mujeres sienten, e incluso lo decían, ¿no? Aquí lo he puesto, decían, robo tiempo de mi familia por hacer cosas del trabajo, cuando llevan estas actividades a la casa. Mientras que los hombres no reconocen eso, ¿no? Los hombres pueden trabajar todo el día y luego van a la casa, siguen trabajando, pero están bien. Algo que es importante, lo que les decía, es las mujeres tienen muchas capacidades, igual que los hombres, o incluso algunas capacidades especiales que permiten un mejor desarrollo y alcance de los objetivos dentro de los procesos de investigación. Sin embargo, las mismas mujeres necesitan reconocer esas capacidades para potenciarlas y para igual seguir influenciando, ¿no es cierto?, desde la edad pequeñita de los niños, ¿no?
Y bueno, en general las dificultades que en esta investigación encontramos para hacer investigación no estaban tanto relacionadas como el género o directamente relacionadas con el género, sino más bien con temas de financiamiento, burocracia, etcétera, ¿no? Y lo que se recomendaba, bueno, fomentar las redes de investigación, pero algo que recalco entre las recomendaciones importantes es fomentar desde la edad preescolar en los niños, primero la igualdad que existe y luego las capacidades que tienen para que puedan desarrollarse. Muchas gracias. Para mí un verdadero honor estar acá. Agradezco públicamente nuevamente la invitación que me han hecho. Y lo que vengo a compartir en la mañana de hoy son algunas reflexiones, tratando de circunscribirme a lo que 20 minutos nos permite, algunas reflexiones sobre el androcentrismo y el adultocentrismo en la producción del conocimiento. Y para esta reflexión voy a partir de dos premisas fundamentales, un poco en la misma dirección de lo que planteaba previamente Lucía. Estas dos premisas son, primero, que la ciencia históricamente ha creado y perpetuado conceptos y teorías que han validado y que continúan validando la dominación. Y la segunda premisa es que toda producción de conocimiento, independientemente del ámbito de la ciencia en que nos encontremos hablando, siempre está atravesada por poder. Dicho esto, entonces les comparto lo que ha sido durante más de una década de docencia universitaria, un ejercicio que siempre hago en mi primer día de clases de investigación. Mi clase siempre inicia preguntándole a los y las estudiantes ¿quién es la persona científica? ¿Cómo se imaginan una persona científica? ¿Qué características, qué cualidades tiene? Y a lo largo de 12 años de docencia, lamentablemente las respuestas no han cambiado. Siempre las respuestas me remiten a que la persona científica es esta imagen que tenemos acá en pantalla. Es un hombre adulto mayor y blanco. Y esto, por supuesto, empieza a revelar esa ideología que tenemos interiorizada que valida de que la persona que tiene la posibilidad de hacer ciencia es ese hombre adulto, que es una de esas ideas que venimos a cuestionar y problematizar en el día de hoy. Mi objetivo con esta reflexión es un poco desde la perspectiva feminista y también desde la perspectiva de las culturas juveniles, aportar a la reflexión sobre cómo el androcentrismo y el adultocentrismo son una limitación para la generación de conocimiento. Estas reflexiones también parten de mi propia experiencia, que habita en mi piel, que tengo más de una década también escuchando, que cuando las personas me conocen me dicen, ay, yo pensé que Pacheco Salazar era un hombre. Lo he escuchado muchísimo, pero también he escuchado mucho, ay, yo pensaba que Berenice era una doña, una señora mucho mayor. Entonces, desde esa experiencia vivida en la piel, les voy a compartir algunas ideas. Lo primero es visibilizar y tomar conciencia también en la misma dirección de lo que planteaba Lucía, parece que nos hemos puesto de acuerdo, pero no. Es que existe una matriz sociocultural de la dominación, que está tan naturalizada que muchas veces nos pasa desapercibida, pero está ahí. En esta matriz coexisten diversas, distintas y complejas formas de dominación que operan en una interconexión profunda entre sí. Si bien vamos a hablar en el día de hoy y a lo largo de este seminario específicamente de género y en mi intervención de género y adultocentrismo, no podemos ver diferenciados de manera segmentada lo que es la dominación de género con la de raza, con la de clase, con la de la heteronormatividad, con la de la creencia religiosa, entre muchas otras. En ese sentido, podríamos definir el concepto de patriarcado o también el concepto de androcentrismo, que es esta visión muy presente en las distintas esferas de nuestras sociedades, que sitúa al hombre, macho, masculino, varón, como centro y supremo conocedor. Esta visión, esta noción patriarcal, esta noción androcéntrica, se expresa en la desigualdad de género, que tiene como consecuencia, tal y como sabemos, distintas formas de violencia, marginación, discriminación de la mujer en los distintos ámbitos sociales.
Hay algunas frases que escuchamos, por lo menos en mi país, ya ustedes me dirán en los países de cada quien, que escuchamos mucho y que incluso en algunos discursos se pueden llegar a escuchar muy bien, que son frases como las siguientes: la infancia y la juventud son la esperanza del mañana. En mi país eso se escucha bastante, así como que la juventud es el futuro de la patria. Y si bien son frases que a priori pudieran parecerse bonitas, correctas, hasta esperanzadoras, la realidad es que revelan esa noción adultocéntrica que quiero que también empecemos a cuestionar en el ámbito científico. El adultocentrismo o adultismo, como también le llaman algunas autoras y algunos autores, es la visión que sitúa ya no solo al hombre, sino al hombre adulto como centro y máximo conocedor. ¿Me pueden pasar a la próxima diapositiva, por favor? En la lógica adultocentrista, la edad es entendida como un factor natural de superioridad y no como una construcción social e histórica tal y como es. Esto se traduce, por supuesto, en el no reconocimiento de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y de personas envejecientes como sujetos de pleno derecho. Y desde esta misma lógica adultocéntrica, y lo vemos mucho en el ámbito psicológico y socioeducativo, que es en el ámbito en el que me muevo, niños, niñas, adolescentes y jóvenes son investigados, valorados y disciplinados desde una lógica adulta y desde una lógica preconcebida de lo que significa ser niño, ser niña y ser persona joven. Existe entonces el concepto, que es el central en esta reflexión, del patriarcado adultocéntrico, donde se cuestiona que lo que consideramos ser mujer, lo que consideramos ser joven, al igual que el ser hombre, son nociones que han sido construidas históricamente, socialmente a lo largo de los años y que son homogeneizantes, que son esencialistas y son estereotipadas. El problema de estas concepciones es que impiden el desarrollo pleno y completo y diverso del ser humano, de la persona. Y por supuesto también se generan jerarquías que son las que posteriormente validan la dominación y la desigualdad social. Lo que quiero decir con todo esto es que en la manera en que se hace la ciencia existe y está muy presente el dominio y los sesgos adultocéntricos y androcéntricos. Voy a compartirles ahora tres citas, empezando con una de Norma Blázquez, que me imagino la conocen, que plantea que las mujeres han creado y desarrollado conocimientos que a lo largo de la historia han sido perseguidos, invisibilizados, agrego, y también expropiados, y que por tanto la ciencia es un fenómeno cuyos orígenes están marcados por la exclusión femenina. Evelyn Fox Keller, digamos que agrega a este diálogo que la ciencia ha sido producida por un subconjunto particular de la raza humana, hombres blancos de clase media, y que se ha evolucionado bajo la influencia normativa de este ideal de masculinidad particular. Claudio Duarte plantea que existe una interconexión entre esta dominación patriarcal y esta dominación adultocéntrica, planteando incluso que puede decirse que en sus orígenes este adultocentrismo constituye una extensión del dominio patriarcal. Eso es recuperando la lógica del inicio de ver todas estas formas de dominación de manera interconectada. Quiero ahora plantear dos principales expresiones de este patriarcado adultocéntrico en el ámbito científico, dos conceptos que todos hemos conocido, trabajado y cuestionado, que es el concepto de la razón científica y el concepto de la objetividad y la neutralidad. Ambos conceptos sumamente cuestionados, debatidos y problematizados desde los estudios de género y desde la propia práctica feminista. En relación a la razón científica, se asume la razón como el criterio de la humanidad. Quien tiene la razón es
lo humano y por tanto el sujeto cognoscente, el sujeto que puede conocer. Desde la lógica patriarcal, adultocéntrica, que es la que estamos cuestionando en la mañana de hoy, se considera falsamente que las mujeres y las juventudes no son poseedores de esa razón. Como antes decía en la conferencia magistral Lucía, desde una lógica binaria y dicotómica se asume que lo emocional somos las mujeres y que eso es inferior, ¿verdad?, a la razón. E igualmente se asume que la juventud es sinónimo de rebeldía, de inmadurez, y eso como que no va con la producción del conocimiento científico. Por otro lado, la noción de objetividad o neutralidad en la ciencia se presentan como características inherentes de lo que implica el conocimiento científico. Y ahí les quiero presentar dos citas de dos autoras reconocidas. Si pasan a la siguiente, por favor. Okay. Sobre la objetividad científica nos dice Liz: la objetividad es un conjunto de prácticas intelectuales que sirven para separar a las personas del conocimiento de su propia subjetividad. Y Donna nos dice: las ideologías oficiales sobre la objetividad y el método científico son guías erróneas sobre cómo el conocimiento científico es actualmente y efectivamente producido. Todo esto nos lleva a la reflexión sobre cómo lo que se considera, lo que se considera objetivo y neutral solo puede ser masculino, porque dentro de esta lógica dicotómica, esto es lo que se considera parte de la esencia de la identidad masculina tradicional. Es decir, que ese sujeto que se plantea teóricamente como neutro termina siendo siempre masculino. Todo esto remite a que existe una inseparabilidad entre el conocimiento científico y la colonialidad del poder. Cuando hablo de colonialidad del poder, me refiero a esos distintos mecanismos de dominación que venimos heredando desde la época de la colonización, y donde la desigualdad de género y la desigualdad de edad, pero también la de raza, son pilares fundamentales en la construcción de esa desigualdad histórica. Puedo plantear entonces que existe una inseparabilidad entre el conocimiento científico hegemónico, digamos, ¿verdad?, y la colonialidad adultocéntrica, patriarcal, que se expresa en 7 principales elementos. ¿Me pueden pasar a la siguiente, por favor? 7 principales elementos que son: primero, ese conocimiento científico se sustenta y se refuerza en la idea de que el sujeto racional es lo europeo, es el norte, y que por tanto todas nosotras latinas somos sujetos y no somos objetos, y no sujetos de conocimiento. La asunción de que el sujeto que conoce, que el sujeto que puede hacer ciencia, responde a esa matriz de dominación que presentaba al inicio, y por eso no es casual que durante más de una década, en el primer día de clases, todo el mundo me describa como persona científica a ese hombre adulto mayor. Desde esta lógica patriarcal y adultocéntrica se asume a mujeres y juventudes como objetos de la ciencia y no como sujetos, como ya antes dije. En consecuencia, se desvalorizan los saberes y las experiencias de las mujeres y las juventudes, y se nos excluye, o se nos trata de excluir, porque verdad, pues podemos más, de las esferas institucionalizadas de la academia y del ámbito científico. Asimismo, y lo vemos históricamente, se han invisibilizado y expropiado los conocimientos de las mujeres, y por tanto se ha asumido, en la práctica, que la ciencia hegemónica continúa perpetuando esta desigualdad. Dicho todo esto, quiero ya, para ir finalizando, compartir 6 ideas, 6 reflexiones, provocaciones, propuestas para ir cerrando el debate de, bueno, ¿y qué hago con todo esto? ¿Qué hacer ante todo este panorama? Primero, siempre parto de que es fundamental la propia reflexión y la toma de conciencia. Por eso yo creo que revelar y tomar conciencia de que existe esta matriz de dominación patriarcal y adultocéntrica es fundamental. Que
se expresa en todos los ámbitos sociales, políticos, económicos y culturales, y dentro de ello el científico. Y comprender que es imposible compartimentar o separar estos ejes de dominación. Bien decía ante la compañera de que no es lo mismo ser mujer blanca, europea, con ciertos privilegios de clase, que ser una mujer pobre de la zona rural de un campo de República Dominicana. No es lo mismo. Junto a eso también es fundamental repensar y cuestionar los conceptos de objetividad y la razón científica. Ahí planteo varias propuestas. Desde el feminismo se ha teorizado bastante sobre esto y se han hecho bastantes propuestas, pero se habla, por ejemplo, de hablar de conocimiento situado, como ya antes se mencionó, de ver objeto y sujeto en la ciencia en términos más dialécticos, comprender la objetividad más como una subjetividad compartida o consensuada. En ese sentido, comparto una cita de Laura Justas que plantea que se puede generar conocimiento a partir de la subjetividad y de la praxis que atraviesa los cuerpos, y no solo desde la teórica objetividad académica. Otro reto que considero importante, si puede pasar la siguiente, exacto, es desarrollar nuevos quehaceres científicos desde nuevos marcos de interpretación que aporten a la democratización de la ciencia. ¿Qué implica eso? Por un lado, construir, difundir y visibilizar nuevas genealogías del conocimiento, considerando estas variables que hemos hablado de género, edad, clase y raza. Romper con cierta tradición de dependencia epistemológica. Pensemos, por ejemplo, en las academias, cuáles son las que se consideran las voces autorizadas. De qué países son, en qué lengua están escritos los textos que citamos. Entonces, uno de los retos es construir nuevas genealogías del conocimiento y dentro de esto visibilizar y valorizar los saberes y experiencias de las mujeres. Cuando estoy investigando un tema X y veo que toda mi bibliografía se está tendiendo hasta cierta zona geográfica o autores muy masculinos, entonces me hago la propia crítica de ampliar el horizonte y ver qué se ha producido en otras localidades. En este sentido también, ya me van marcando el tiempo, es importante investigar lo invisible y tomar conciencia de cómo estos sesgos androcéntricos hacen que ciertos temas sociales, ciertos temas educativos sean invisibles, asumir lo colaborativo y lo intergeneracional como clave en la producción del conocimiento, y lo mencionaba en su palabra de apertura Magalí Ramos, que planteaba ese enfoque género-generacional como un pilar clave en la producción del conocimiento. La corriente, la voz del alumnado, que en República Dominicana le estamos utilizando mucho para las investigaciones socioeducativas, también es una manera de romper con la lógica adultocéntrica en la producción del conocimiento. Me voy a volar al final, ya para concluir, con la importancia de generar cada vez más nuevos y mejores mecanismos para que las mujeres jóvenes puedan desarrollarse en carreras científicas y tecnológicas. En esto el enfoque de género generacional es fundamental en las políticas de educación superior y en los centros de investigación, y creo que como región latinoamericana, como región iberoamericana, tendríamos también que impulsar o seguir fortaleciendo procesos de laboratorios de experiencias y buenas prácticas de género y ciencia, género y conocimiento, como forma de visibilizar todos los aportes que hemos ido haciendo y que continuaremos y estamos haciendo. Muchísimas gracias. Buenos días a todas y a todos. Bueno, para mí siempre es un gusto estar aquí en CIESPAL, agradecerle a la casa anfitriona, CIESPAL, por siempre impulsar estos espacios, a la OI, a Sara especialmente y a Natalia Armijo, que no están aquí, pero son las personas que también fueron las culpables de hacer el primer seminario, que también fue un seminario muy exitoso, y bueno, a todas las instituciones que han apoyado estas iniciativas y siguen apoyando las iniciativas para visibilizar las problemáticas planteadas en este campo, ¿no?
Yo hice una reflexión que gratamente tiene mucha relación con lo que ya planteó Lucía, lo que planteó Berenice, lo que plantea Victoria Abril, perdón. Y me enmarco en la pregunta que puede ser que sea contestado o no en este pequeño ensayo, que es ¿por qué es necesario mujeres en ciencia, ¿no? Entonces, desde hace mucho tiempo las mujeres hemos enfrentado una lucha constante para acceder a la cultura y al trabajo. Asimismo, nuestros derechos plenos, incluso batallamos los que se refieren a nuestros cuerpos. Por ello vemos cómo parte de las consecuencias de estas luchas a las mujeres que han ingresado en estos espacios que han sido históricamente bastiones de hombre y quienes han penetrado, en muchos casos se le ha relegado a la sombra de los hombres. Recordemos que en 1673 el filósofo cartesiano François Poullain de la Barre proclamaba en su tratado de la Légalité des deux sexes que de todos los prejuicios, ninguno corresponde mejor a esta definición como el que se tiene comúnmente sobre la desigualdad de los sexos. Las mujeres son tan nobles, tan perfectas, tan capaces como los hombres. Esto solo puede establecerse rechazando dos tipos de adversario, el vulgar y casi todos los científicos. Hablamos de que la ciencia ha sido producida a lo largo de la historia por su mayoría hombres blancos, clases medias y, como decía la compañera, europeos. Y han desarrollado bajo la idea de masculinidad particularmente. A pesar de que este espacio no le pertenecía naturalmente a las mujeres, muchas se impusieron y lograron abrir caminos para que otras mujeres ingresaran a este campo. Recordemos a Laura Bassi, la italiana física, que en 1733 fue la primera profesora de la Universidad de Bolonia. Tenemos a Émile de Châtelet, en 1756, que tradujo al francés Los Principios Matemáticas de Isaac Newton. También estuvo en el principio del siglo XIX la inglesa Caroline Herschel, que fue la primera mujer que fue pagada por su trabajo, convirtiéndose en la primera astrónoma profesional y fue galardonada con la medalla de oro del Royal Academic Society. También encontramos a Sophie Germain, matemática francesa, que obtuvo el premio de la Academia de Ciencias Francesa y quien, la señorita Germain, se firmaba sus trabajos como Messier Leblanc para lograr que sus aportes no fueran desvalorados. En fin, hubo muchas mujeres insertas en las ciencias exactas y la primera mujer que debemos recordar, que recuerda la historia, que ha sido expuesta, es la matemática y filósofa Hipatia, quien perfeccionó el astrolabio y el planiferio, y también está Adam Lovelace, matemática aficionada, que trabajó en la propuesta de un nuevo algoritmo de programación. Aunque faltan muchas mujeres por mencionar y que trabajaron en ciencias exactas y sus trabajos fueron un aporte importante para nuestras sociedades, hoy en día hay más mujeres en la ciencia que en los siglos pasados. Sí, esto sin duda. Nuestra conquista por penetrar la educación superior aumentó nuestra participación en el mundo académico y profesional. Pero existe una brecha persistente entre las mujeres y los hombres que se dedican a la investigación científica, lo cual genera que talentos potenciales para la creatividad y la innovación no se utilicen en su totalidad, y esto produce sin duda un impacto en el crecimiento económico sostenible de los países, pero también en la producción de conocimiento científico. Por ello nos planteamos qué tipo de ciencia emerge cuando es desarrollada por la mayoría de hombres. Es allí, como señala Blázquez y Mafía, que existe una interrogante en torno a la posibilidad de una manera de hacer ciencia y producir conocimiento científico, pues la ciencia ha estado producida por una óptica filosófica, epistemológica, androcentrista y sobre aquellos pilares sobre los que enuncia como verdadera la producción de conocimiento y que juega un papel importante en la exclusión de las mujeres en la ciencia, incluida la literalidad del lenguaje y la exclusión de las emociones, y cuya síntesis se produce a objetividad, neutralidad,
valorativa y universalidad. La lógica de esta orden se sustenta en la dominación del control del intersubjetivo, es decir, el proceso de producción de conocimiento científico en el que el sujeto epistémico es capaz de replicar la conclusión del hecho narrado por todos los sujetos epistémicos anteriores y por venir, a partir de una serie de reglas compartidas al interior de la comunidad científica. Por ello, también exponemos lo cuestionado por Evelyn Fox Keller, feminista, biofísica, matemática estadounidense, en qué medida está ligada la ciencia a la idea de la masculinidad y qué pasaría si la ciencia fuera distinta. El desarrollo y planteamiento de los estudios en la ciencia se relacionan con muchos factores y no solo la evidencia empírica ni la necesidad lógica, están relacionados por una influencia de las ideologías, la fuerza política y sociales en el desarrollo del conocimiento científico. Por eso, Fox Keller plantea que el conocimiento actúa en lo social y personal y por ello en la búsqueda del conocimiento científico hay una cantidad de hábitos mentales que influyen en el desarrollo y existe por lo tanto una manera de pensar dicotómica. De este modo también se plantea el término del conocimiento situado y como plantea Pérez Cedeño, la ciencia es un conocimiento situado que se hace en un tiempo y en un lugar y los seres humanos que practican la ciencia pueden pertenecer a varias comunidades políticas, religiosas, académicas. Entonces es muy importante y es por eso un aporte del feminismo el ver que las pertenencias de esas diversas comunidades intervienen en el desarrollo de nuestra ciencia. Hay varias perspectivas feministas en ciencias, pero yo creo que prácticamente todos los feminismos admiten el conocimiento situado. Harding plantea parte del reconocimiento del carácter social situado de las creencias. La situación de las mujeres le otorga el privilegio epistemológico en un mundo dominado por los hombres, un privilegio derivado de que desde su posición marginal las mujeres pueden ver lo que los hombres se les escapa desde sus posiciones de poder. Asimismo, Keller explica que los aditivos ideológicos que preocupan a las feministas son allí donde la objetividad se une con la autonomía y la masculinidad y a la vez donde las metas de la ciencia se unen con el poder y la dominación. Así se ha introducido como algo natural una supuesta diferencia de género pensada en algo antagónico, lo femenino opuesto a lo masculino. Este último, como se ha repetido muchas veces, para consentir la práctica y la rigurosidad científica que se fundamenta en lo que está basado en la razón, en la mente, en la objetividad, en lo femenino. Y lo femenino, es lo opuesto, está centrado en los sentimientos, la naturaleza y la subjetividad. Esta estructura dicotómica ha sido decisiva en la forma de hacer ciencia y estimular justamente esa polarización de esas diferencias. De este modo, siguiendo a Fox Keller, se refiere a que el mundo de la ciencia, los juicios sobre qué fenómenos se deben estudiar, qué datos deben tomarse en cuenta y cuáles son las teorías más precisas para estudiarlo, y todo ello está relacionado con la práctica social, lingüística y científica de quienes realizan los juicios de cuestión. Asimismo, expone que en la búsqueda de conocimiento científico hay una cantidad de hábitos inconscientes que inciden en él, implican una estrechez mental y determinan una manera de pensar. Y también que la manera que se tiene de concebir el género tiene una incidencia muy importante sobre el conocimiento científico, que la red de asociaciones de género que se da en el lenguaje característico de la ciencia no es natural ni autoevidente, sino contingente y aterrador. Por otra parte, desde las ciencias sociales se ha cuestionado la determinación de la relación entre lo subjetivo y lo femenino. Por ejemplo, Braidotti expone la necesidad de reconstruir el conocimiento partiendo de la experiencia de las mujeres y plantea que la adquisición de la subjetividad es un proceso atravesado por las prácticas materiales, institucionales y discursivas, simbólicas, por lo que a su vez pasan por distintas variables como la raza, el sexo, la edad, entre otros, como planteaba Berenice.
Knorr Cetina, quien rompe con la idea de que los científicos tienen un solo modo de razonamiento sustentado en algunas de las variantes del método científico, en donde prima la racionalidad por sobre cualquier otra modalidad, tanto en sus prácticas como en sus discursos. Esta autora desarrolla una sociología que muestra que los científicos pueden ser analizados según diferentes lógicas en movimiento. El científico como razonador práctico, indicial, analógico, socialmente situado, literario y simbólico, por lo que va en contra de la racionalidad instrumental que consistía en hacer avanzar el conocimiento y a través de ello ganar prestigio propio. Con estos resultados se concluye que el científico es sujeto social cuyos razonamientos y prácticas no se diferencian de un modo sustantivo y de otros razonamientos y prácticas sociales. La ciencia sin mujeres corre el riesgo de no poseer una visión diferente, diferenciadora, y podría caer en un planteamiento distinto y perjudicial para cualquier género. Las mujeres sin duda aportan una nueva perspectiva al mundo de la ciencia. Por ello es necesario visibilizar más el trabajo que realizan y la producción de conocimiento. La voz de la ciencia es crucial para abordar los desafíos de cada país. La ciencia es un medio exitoso para generar conocimiento, como se ha demostrado durante siglos. Sin embargo, demuestran que las mujeres siguen siendo minorías en la producción de trabajos indexados y de la misma forma son pocos quienes están insertas dentro de las prestigiosas academias de ciencia. Asimismo, volviendo a Fox Keller, es necesario abolir esos estereotipos de una ciencia masculinizada porque perturba la formación y las inquietudes de las niñas y los niños que quieren hacer ciencia, a pesar de que ellos son más francos y menos conscientes de esa expresión. Desde bien pronto, incluso en la presencia de modelos de rol y no estereotipados, niñas y niños aprenden a identificar las matemáticas y las ciencias como masculinas. La física, la química, la matemática y la ingeniería forman parte de las ciencias exactas llamadas duras, por oposición a las ciencias sociales y humanas, a veces clasificadas blandas. Algunos sociólogos han cuestionado la pertinencia de la expresión como si las ciencias de la naturaleza solo pudieran ser inhumanas. Se puede suponer que las consideraciones de este tipo asociadas a la presión social y a la importancia de los prejuicios persistentes en el recorrido escolar de las niñas son susceptibles en hacer influido en los jóvenes estudiantes en sus opciones universitarias. La identificación entre el pensamiento científico y la masculinidad está anclada en la cultura en general que los niños y las niñas tienen pocas dificultades de internalizarla. Ellas consideran que los científicos son hombres y la ciencia es masculina. Por ello, hay una creencia de que existen carreras femeninas y masculinas, y la ciencia dura es una carrera masculina, es una cuestión de hombres. Y ellos producen lo que llamamos conocimiento válido. Esta percepción es para muchos de ellos lo real. Por ello, la incorporación de las mujeres y otros sexos es importante para concebir una ciencia sana, una ciencia que sea nombrada por el género, que no sea nombrada por el género, como plantea Keller Fox, sino que permita estrategias diversas y nuevas concepciones y romper esa hegemonía intelectual masculinizada que domina la ciencia y son más pretensiones políticas que científicas. Si llegamos a esto, cambiaríamos el panorama actual de la poca presencia de las mujeres en la ciencia, en las carreras y profesiones relacionadas con las STEM, que son las conocidas tecnología, matemática, ingeniería. Y de acuerdo al informe de la UNESCO del 2015 sobre la ciencia en el nivel mundial, solo el 28% de los investigadores en el mundo son mujeres. Estos resultados muestran que las investigadoras por lo general tienen menos posibilidades de acceder a fondos, a redes, a cargos directivos que las colocan en desventaja para la generación de un nuevo conocimiento y la producción científica de alto impacto. El conocimiento científico ha de ser entendido como lo que es un proceso cultural que se disuelve en la ideología, las relaciones de poder y de género. Por ello, colabora directamente en la dominación de un grupo
por otro, en proyectos sociales sexistas, racistas y clasistas. Por ello es vital abolir el carácter androcéntrico de las instituciones científicas, pues existen importantes diferencias en las oportunidades de desarrollo profesional de mujeres y hombres dedicadas a las carreras STEM. La poca presencia, que ya lo hemos mencionado, de las mujeres en estas carreras exponen la necesidad de reelaborar políticas públicas con una transversalidad de género. Por lo tanto, es evidente que existe un problema de sexismo en las actividades de ciencia y tecnología que producen una sistemática discriminación hacia las mujeres. Los científicos, cuando hacen ciencia… Los hombres ascienden con mayor rapidez que las mujeres y obtienen puestos con mayor sueldo, como lo había mencionado la compañera Victoria, y tienen más capacidad de dedicación. La lentitud del crecimiento del total de las mujeres en la categoría de investigación no se corresponde con la velocidad y el valor de las cifras de graduadas de tercero y cuarto nivel. Por otra parte, es indispensable que desde el nivel inicial de formación educativa se incentive el interés de las niñas por la ciencia y la tecnología. Y finalmente, abolir esa forma de hacer ciencia que es el resultado de un conjunto de valores que sustenta el androcentrismo y lo misógeno. Cómo crear un conocimiento científico que no posea características sexistas, racistas y clasistas. Y respondiendo a la pregunta que titula el trabajo, ¿por qué es necesario las mujeres en la ciencia? Yo considero que para lograr una ciencia sana, universal, incluyente, inclusiva y diversa y no sujeta bajo una visión de género sexista y androcéntrica. Muchísimas gracias.